Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. El día de hoy les voy a mostrar una nueva lana, esta de aquí, en colores primaverales. Y además vamos a tejer con esa lana un chal redondo, más bien un cuello, porque va a quedar bien pegadito el cuello y va a ser bien bonito. Entonces esta lana la estamos probando el día de hoy. Es una lana Caron Pantone, creo. Sí. Bueno, perdón si lo leo mal, no tengo idea en qué idioma estará. En todo caso, esta es la lana, tiene diferentes colores. Miren, aquí están los colores a un lado de la etiqueta. Son colores como de las rosas, de las flores. Entonces tenemos dos tipos como de azul, un tipo de naranja, dos tipos de naranja y un violeta. Y bueno, vienen trenzadas de esta forma. Voy a tejer yo con un ganchillo número 6. Aquí están, vienen una trenza muy bonita. Les voy a mostrar la etiqueta un poquito más de cerca. Son solamente 100 gramos de lana, 116 metros, eso es bien poquito. 60% de acrílico, 20% de nylon y 20% de merino. Y aquí está en la parte de arriba, que es para ganchillo número 6. Voy a tejer con el ganchillo número 6. Y bueno, lo primero que voy a hacer es deshacer esta trenza, aunque se vea bien bonita. Primero vamos a deshacernos de la etiqueta y luego de la trenza. A ver. Bueno, ahora sí. Empecemos a mirar. Aquí hay un hilito como amarrando. Vamos a quitarlo. Aquí está el primer hilo. Y viene el primer color de lana. Miren, aquí está. Es una lana súper suave además. Les cuento. La sensación es súper chévere. Y aquí está el último hilito. Como pueden ver, son como madejas separadas. Entonces lo que voy a hacer primero es enrollarlas en forma de madejas. Son madejas chiquititas. Bueno, aquí están entonces. Aquí les muestro. Ahora sí por fin pude quitarle el hilito. Este de aquí. Y lo que voy a hacer primero es enrollarlas. Y cuando las tenga enrolladas, pues nos vemos. Porque con esto así todo en un desastre no puedo tejer. Entonces primero a poner todo en orden. Uy, qué colores tan bonitos. Bueno, a ordenar y ya nos vemos. Bueno, aquí están entonces ya las mini madejas de lana. Y voy a empezar exactamente en el mismo orden de colores que está aquí en la etiqueta. Entonces empiezo con el azul un poco más claro, como con el azul hielo. Y luego continúo con el azul un poco más oscuro. Voy a empezar con un anillo mágico. Y luego cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, aquí tengo ya un par de cadenetas y la idea es tejer cadenetas hasta tener el ancho que quiera de mi chal redondo o de mi cuello. Bueno, aquí están tejidas todas las cadenetas, tengo más o menos unos 50 centímetros. Aquí pueden ver, más o menos tengo 50 centímetros de largo. Y ahora voy a cerrar este tejido para formar un círculo. Entonces primero me fijo en que el círculo en que todas las cadenetas estén hacia el mismo lado, que no se vayan a torcer para el otro lado, y luego lo cierro. Paso por entre la primera cadeneta y traigo el hilo para formar un punto raso. Bueno, listo. Ya está, ahora sí tengo un círculo. Ese es el tamaño de mi bufanda, perdón, no bufanda, de mi cuello, así va a quedar. Ese va a ser el ancho. Ahora solamente voy a cambiar el alto. Tengo ya 2, 3 cadenetas y una cuarta cadeneta, eso es lo que voy a hacer primero. Y ahora voy a empezar a tejer. Entonces tengo 3 cadenetas para reemplazar un punto, más una cadeneta para el espacio. Voy a dejar un punto abajo sin tejer y en el siguiente voy a tejer un punto alto.
paso por entre dos y paso por entre dos. Ahora tejo una cadeneta, dejo un punto sin tejer y en el siguiente voy a tejer un punto alto. De nuevo tejo una cadeneta, dejo un punto sin tejer y en el siguiente tejo un punto alto. Una cadeneta, dejo un punto sin tejer y en el siguiente tejo un punto alto. Miren, así se va viendo y así voy a continuar toda la vuelta. Bueno, aquí ya estoy al final de la vuelta. Aquí está la fila de cadenetas, la del principio, ¿se acuerdan? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es un punto raso. Aquí está mi último punto alto. Y ahora, lo que voy a hacer es unir principio y final, haciendo un punto raso alrededor de la fila de cadenetas. Simplemente paso por dentro de todos los anillos y listo. Así queda cerrada la fila o la primera vuelta. Y así se ve. Y vamos a continuar tejiendo. Continuamos con 4 cadenetas otra vez. Exactamente igual que en la vuelta anterior. Cuatro cadenetas y ahora vamos a tejer no sobre los puntos altos sino dentro de los espacios. Tomamos la lazada y dentro del espacio tejemos un punto alto. Luego tejemos una cadeneta y dentro del siguiente espacio tejemos el siguiente punto alto. Luego una cadeneta y dentro del siguiente espacio el siguiente punto alto y así vamos a tejer todo el tiempo. Yo voy a continuar tejiendo y les muestro cuando ya se me vaya a acabar la primera mini madeja de lana. Miren cómo se ve. Y así vamos a seguir todo el tiempo. Bueno, aquí les muestro, ya se me va a acabar la primera madeja de lana. La primera mini madeja. Ya no me queda casi nada. Esto fue lo que alcancé a tejer y voy a cambiar el color. Entonces les venía a mostrar cómo cambiar el color. Porque ya no me queda casi nada. Entonces aquí voy. Aquí estoy ya al final. Vamos a tejer otro más. Tejo hasta gastar la mayoría de la lana de ese color. Y miren que aquí ya casi no me queda nada. Entonces voy a empezar a tejer el siguiente punto, pero voy a traer de una vez mi siguiente lana. Miren que aquí voy con el segundo color. Entonces tengo la lana en la mano, las dos lanas. Tomo la lazada y empiezo a tejer el punto alto. Este es un poco complicado, tengan paciencia porque ya no queda mucha lana. Tengo los 3 hilos sobre el ganchillo y lo que voy a hacer es pasar por dentro de los hilos con el nuevo color. Listo, ya está. Estos 2 hilos vamos a remendarlos al final, por ejemplo podemos amarrar uno con el otro, de modo que no se alargue demasiado. Y luego lo remendamos al final, tejemos la cadeneta y empezamos a tejer con el nuevo color directamente los puntos altos y cadenetas, exactamente igual como veníamos, no cambia nada, simplemente cambia el color. Miren, aquí está nuestro primer punto alto tejido ya con el nuevo color solamente. Aquí vamos con el siguiente y la cadeneta y así se va viendo y vamos a tejer y tejer y tejer hasta terminar todos los colores. Y creo que va a quedar más o menos de unos 20 centímetros de alto mi chal redondo o mi cuello, va a quedar súper bonito. Voy a seguir tejiendo, miren que luego lo voy a llevar arrugadito sobre el cuello, se va a ver muy muy bonito. Bueno, miren, aquí ya se acabó mi segundo color y aquí ya les muestro el final. Estoy ya en el color
violeta y ya no me falta ningún otro color. Entonces aquí les muestro cómo quedó mi cuello, quedó súper bonito, es muy angosto, pero como lo vamos a llevar arrugadito sobre el cuello de esta manera, se va a ver muy lindo, se combinan los colores súper chévere. Los colores son muy bonitos, realmente me parecieron muy bonitos y además la textura de la lana es súper suave. Entonces me gustó mucho. Aquí ya no me queda sino un pedacito de lana, entonces para terminar, y por supuesto me falta remendar muchos hilos. Aquí terminé mi punto alto y ahora voy a tejer otro más. Una cadeneta, otro más y ya con eso ya voy a cerrar todo. Un punto alto. Y voy a tejer mi cadeneta, mi punto alto. Ya cuando se me vaya a acabar paso simplemente el hilo al otro lado. Aquí está, lo paso al otro lado, me queda un poquito de desnivel, pero no importa, cuando ya remiende el hilo y cuando lo pierda pues no se va a notar mucho. Y además, de todas formas, como vamos a llevar el chal sobre el cuello de esta manera, alrededor del cuello de esta manera, pues no se va a notar para nada. Entonces nos queda perfecto, no se nota para nada y nos queda muy bonito. Y respecto a la lana, ¿qué les digo? Me pareció súper chévere tejer con esta lana. No me gusta tanto la idea de tener que remendar muchos hilos, porque cada vez que se acaba la madeja pues tenemos que remendar un hilo. Pero me parece que la lana es súper suave, se siente muy chévere y creo que la sensación alrededor del cuello va a ser muy buena. Además, los colores me parecen divinos. Sobre todo me enamoré de los colores y de la sensación. Ahora 1, 2, 3, 4, 5 colores que hay que remendar 2 hilos en cada uno. Pues eso sí me parece como un poquito aburrido. A mí me gustan las madejas de lana de diferentes colores en las que no hay que remendar sino el hilo del principio y el hilo del final. Pero de todas formas me parece una lana preciosa. Una lana que se siente muy chévere, que realmente al tacto es muy suave. Y además que los colores son muy lindos. Entonces espero que a ustedes también les haya gustado la idea, la lana y el video, por supuesto. Si les gustó pueden dejar un me gusta y además pueden suscribirse a nuestro canal completamente gratis. No olviden dejarme sus comentarios abajo del video, activar la campanita y nos vemos en la próxima. ¡Chao!